Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 21 de Sivan, continuamos con nuestro shiur de Alajá Bemit. Hoy día nos vamos a concentrar en la pregunta respecto a si es que puedo extirpar un árbol de frutos de la tierra para así poder agrandar mi casa o mi departamento. En el Alajá anterior vimos en qué consiste la prohibición de Bal Tashchit, lo cual consiste en que la Torá prohibió dañar cualquier tipo de árbol de frutos, de cualquier forma que sea, ya sea cortándolo, como también desviando un riachuelo de donde se alimenta, causando que seque por completo, etc. Adicionalmente a esto, vimos que de la misma forma en que está prohibido dañar un árbol, asimismo está prohibido dañar otro tipo de cosas, como por ejemplo, romper utensilios, o rasgar ropas, o desperdiciar comestibles, también entran dentro de esta prohibición de Bal Tashchit. Sin embargo, la prohibición de extirpar un árbol de frutos es más severa, dado que incluso en un caso donde existe necesidad, no se puede ser indulgente y permitirlo, a menos de que se cumplan ciertas condiciones, tal como lo explicaremos. Primero que todo debemos saber que la prohibición de la Torá respecto a dañar un árbol que da frutos solamente aplica en un caso en donde la persona desea dañarlo sin ningún tipo de necesidad, lo cual automáticamente pasa a considerarse como un desperdicio. Por ende, en un caso donde la removida del árbol se la hace con un motivo de beneficiar a otros árboles, por ejemplo, como por ejemplo en un caso donde el árbol molesta el crecimiento de otros árboles de frutos, en un caso como este estaría permitido alágicamente extirparlo. Tal como la Gemara en Perek HaJovel en Daf Tzadik Aleph Amud Bet, la página 91, que los encargados de los campos de Shemuel le trajeron para probar unos dátiles que crecieron en su campo. Y al probarlo, Shemuel les preguntó por qué el dátil tenía sabor a vino. A lo que contestaron los hombres que se encargaban de su campo, que los dátiles estaban creciendo entre los árboles de vid. Al escuchar esto, Shemuel entendió que los dátiles estaban afectando la calidad de los árboles de vid y de las frutas que crecen ahí. Por ende les pidió que por favor extirpen el árbol de dátiles de ahí. Ahora, ¿qué vemos de acá? Vemos de acá que está permitido extirpar un árbol de dátiles en un caso donde molesta el crecimiento de los árboles. Y así lo decretó para la Hal Rambam en Hot Menachim, en el capítulo 6, que si es que el árbol molesta a otros árboles de frutos y no les permite crecer bien, en ese caso está permitido extirpar aquel árbol de fruto, dado que aquello no se considera hacerlo en forma de desperdicio. Asimismo, en caso de que haya subido el precio, por ejemplo, la madera de aquel árbol, a tal punto que la madera cuesta más caro que los frutos que crecen en el árbol, haciendo que la venta de la madera sea más beneficiosa económicamente que la venta de los frutos, también ahí estaría permitido extirparlo, dado que no se lo consideraría como una forma de desperdicio, y así lo trajo también para la el Rambam. Otro caso que trae la Gemara es el caso de un árbol el cual no entrega frutos de la forma que debiera entregar, a tal punto que la inversión que se debe hacer en el árbol comparado con los frutos que se obtienen de él no es un negocio conveniente. En un caso como este, también estaría permitido extirparlo, solo que existen ciertas condiciones para poder hacerlo. Ahora, ¿qué sucede en caso de que una persona desee extirpar el árbol para así construir o agrandar su casa? Escribió el Rosh que si es que la persona necesita el lugar donde se encuentra plantado el árbol de frutos para así poder construir ahí, al parecer estaría permitido extirparlo. Y así también escribió Rabbenu Yeruham. Ahora, sobre esto, Magar Ovadia Yosef, en Yabia Omer, en el tomo 5, trae que de sus palabras vemos que a pesar de que extirpar un árbol de frutos por completo causa que el árbol se muera, igual así, cuando se lo hace por motivos de que se necesita el lugar donde está plantado aquel árbol, no existe prohibición de hacerlo, dado que no se lo considera una forma de desperdicio. Y a pesar de que este caso de permisión que trajo el Rosh y Rabbenu Yeruham no lo vimos escrito explícitamente en la Gemara, igual así estos Rishonim escribieron esta novedad para la Halajá. Sin embargo, existen autoridades halágicas contemporáneas que divergieron con esta opinión del Rosh. Entre ellos el Gaón Baal Sefer Bet Yaakov,
quien trajo una prueba para demostrar que la halajá no es así. De todas formas, en cuanto a la halajá principal, Magan Ovadia Yosef trajo una respuesta de Magan Ahida, quien contestó y votó todas las pruebas traídas por el Gaón Baal Sefer Bet Yaakov en contra del Rosh, y por ende concluyó que en caso de que exista necesidad de extirpar el árbol, a pesar de que es un árbol de fruto, como por ejemplo cuando se necesita extirpar el árbol para agrandar la casa o el departamento, el cual les quedó chica a la familia y no hay espacio suficiente, en ese caso no existe ningún tipo de prohibición en hacerlo y se permite extirpar aquel árbol por ese motivo de necesidad de espacio. Sin embargo, cuando la persona agranda su casa solamente por belleza o por lujo y no por necesidad real, en ese caso no se debe extirpar un árbol de frutos para esto, a menos de que se trate de un árbol no de frutos, que ahí sí estaría permitido, ya que aquel tipo de árbol se permite extirparlo en cualquier caso que exista un tipo de beneficio. De todas formas, hasta acá solamente hablamos sobre el tema lágico. Sin embargo, el Gaón Rabbi Yaakov Amdin, en su libro Shut Shirat Ya'abetz, escribió que incluso en un caso donde se permite extirpar un árbol que da frutos, a pesar de que alágicamente se permite, igual así existe riesgo de peligro en hacerlo. ¿De dónde sacó esto? Trajo una prueba de la Gemaran Masechet Baba Kama Daf Tzadi Aleph Amud Bet, a la página 91, donde aparece que Rabbi Hanina tenía un hijo que se llamaba Shifhat, quien era una persona muy tzadik en todas las áreas de su vida, y cuenta la Gemara que este hijo falleció antes de tiempo, a edad temprana. Rabbi Hanina no lograba encontrar el motivo del fallecimiento temprano de su hijo, hasta que finalmente dijo: Lo shahif Shifhat bari, ela de katz teenat velo zmana. Es decir, que su hijo Shifhat falleció por haber cortado un árbol de higos antes de tiempo, lo cual claramente lo hizo de forma permitida y no prohibida, es decir, haciéndolo cuando existe una necesidad. E igual así, falleció temprano por ello. Por ende, de acá existe una prueba de que existe cierto riesgo de peligro al extirpar un árbol, dado que Adam Muetzasate, el hombre es el árbol del campo, y también concluyendo que no es una Mishnat Hasidut, no es un acto virtuoso el extirpar un árbol de fruto. Y a pesar de que existen autoridades halágicas que desplazaron las palabras del Gaón Ya'abetz respecto a esto, escribieron que siempre que no existe una prohibición, tampoco existe peligro. De todas formas, Magan Ovadia Yosef vio que hay otras cuantas autoridades halágicas que también advirtieron de no extirpar el árbol de fruto, aunque exista una razón que lo amerite. Y por ende, en resumen y como halajá práctica, está permitido extirpar un árbol de frutos en caso de que se requiera agrandar la casa o el departamento por necesidad real de espacio para la familia. De todas formas, quien pueda pagar a una persona de otro pueblo para que él lo extirpe el árbol, vendrá sobre él bendición, y quien pueda replantarlo en otro lugar, mejor aún. Mañana continuamos con nuestro shiur de Alajá. Que tengan todos un excelente día.